La propuesta cultural. Un magazine de actualidad. Una poción mágica con información de primera mano. Curiosidades, música, entrevistas, concursos, mesas redondas. La propuesta cultural. Somos vos y yo, que mientras nos tomamos un café, charlamos sobre los temas que hoy nos interesan. La propuesta cultural con Karina Alonso. Muy bien, buenas tardes. Estamos entrando en el último bloque de la propuesta radio del día de hoy, martes 21 de julio. Hace 12 grados, de 62% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, y hoy tenemos un programa especial de dislexia. Hablemos de dislexia. Bienvenida a mi compañera Irene Ocampo. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Hola, Cari. Muy bien. Irene, te presento a la entrevistada de hoy y voy a ser correcta. A ver, Susana Borelli es traductora y profesora de inglés, tiene un postítulo en neuroeducación y es doctora en dislexia y lectoescritura. Así que hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué me Bienvenida. cuentas? Bienvenida. Susana, se te ve muy oscura. Si alguien te prende una luz por ahí. Si no, no hay drama, dejemos. Ahí mejoró. Bravo. Perfecto. Bien. Pero no se te escucha. Fíjate si tenés el micrófono en mute. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora, Ahí. perfecto, sí. Ahí. Bueno, bárbaro. Bueno, sí, les decía buenas noches, chicas, ¿cómo les va nuevamente? Muy bien. Ayer fue el Día del Amigo. ¿Qué tal este año el Día del Amigo? La verdad que bien. No les pregunto cómo la pasaron, ni qué qué comieron, ni qué chuparon, ni nada. No, muy concurrido. Este año les pregunto, fue medio raro. Sí, pero bueno, la verdad que los afectos igual se sostienen a la distancia, por suerte. Sí. Más que nada porque tenemos las redes que nos acompañan. Sí, que hacen la diferencia, ¿no? Exactamente, sí, uno se siente acompañado, más allá de esto, que es un momento nada más, y hay que sacarle provecho a todo, así que yo por lo menos en mi área de trabajo le estoy sacando muchísimo jugo, porque bueno, como vos recién decías, soy profesora de inglés, y tengo muchos alumnitos con ciertas dificultades de aprendizaje, que esta herramienta de la computadora les viene bárbara en este último tiempo porque los logramos tener ahí guardaditos a través de la pantalla y evitamos distracciones y otras cosas que muchas veces no los logramos dentro de un aula o mismo en un consultorio. Claro, porque los chicos la pantalla los atrapa. Sí, para ellos la pantalla es como nada, es como su casa. Pero sí, bueno, digamos, en este momento a mí me está sirviendo mucho. No con los más chiquitos, por supuesto, porque es complicado, pero con niños de 8 a 12 años y adultos con dislexia, que tengo muchos. Contanos qué es la dislexia, para empezar. Bueno, les cuento. Yo soy profesora de inglés, como les decía, sí. Y en realidad descubrí la dislexia ya a los más o menos 40 años de mi vida, o sea, no hace mucho. Yo tengo 50, así que hace unos 10 años encontré la explicación a lo que me pasaba en mis años de estudio, que siempre estudié inglés, pero porque ya venía de familia que hablábamos inglés y que era lo que me resultaba relativamente más fácil. Pero cuando decidí formalizar el estudio, o sea, decidí entrar en una carrera a nivel universitario, las cosas se me empezaron a complicar porque ya no podía jugar con el oído o con el acento, tenía que leer muchos textos y más en una carrera de traductorado como era la mía. Y empezaba a fallar, pero se notaba mucho, no solo mi falla en el rendimiento, sino en el entorno, a nivel social. Mis compañeras podían leer, comentaban lecturas de literatura en general y yo no llegaba nunca a terminar los textos que tenía, digamos, programados. Y me fui buscando herramientas y estilos como para solucionar ese problema. Recurría en ese momento, no existía la computadora, recurría a los VHS, a los videos, recurrí muchísimo a la biblioteca Lincoln, no sé si la escuchaban nombrar en la calle Florida,
vivía ahí adentro con audiovisuales y bueno, trataba de ir supliendo sin saber lo que me pasaba realmente. Yo creía que era mi falla, o sea, estaba en el lugar equivocado. Hasta que, bueno, viajé a Inglaterra, hice un curso de bilingüismo y ahí mismo con gente que ya estaban un poquito más ayornados con todo este tema, me decían, vos tenés un problema de aprendizaje, vos aprendés fonológicamente, me decían, no lees. Pero hasta ahí llegábamos, no se hablaba de la dislexia hace 20 y pico de años atrás. Seguí trabajando, dando clases, me pude recibir con mucho esfuerzo, una materia que a lo mejor a un profesional le costaba un año darla, a mí me llevaba un poco más, o no aprobaba en la primera instancia y me presentaba a la segunda mesa. Y así me fui recibiendo, primero de traductora, después ese profesorado, pero siempre me sentía con una falla, como que algo me estaba fallando o algo me estaba faltando y no sabía qué era lo que tenía. Hice varios estudios y me decían que no tenía nada a nivel cognitivo. Los test de inteligencia me daban bien, o sea, no sabíamos mucho qué pasaba. Hace 10 años atrás, mi hija Constanza es adoptada, pero bueno, cuento la anécdota de adoptada porque la dislexia, como sabrán, es hereditaria en su gran mayoría, a menos que sea una dislexia evolutiva que haya surgido de alguna lesión a nivel cerebral o por algún momento en particular del aprendizaje. Generalmente se da de carácter biológico, hereditario. Bueno, la llevé, estaba en quinto grado, en sala de 5, perdón, y la maestra me dice, me parece que Connie tiene dislexia. Se estaban empezando a alfabetizar y ella no registraba por la ruta fonológica lo que tenía que hacer. La llevamos a hacer un par de estudios y me dicen efectivamente que Connie tenía bastante marcados ciertos indicios de dislexia fonológica, pero hasta que no se alfabetizara o mínimamente estuviera en primer grado y segundo, no iban a poder diagnosticarla fehacientemente. Así que bueno, a raíz de todo esto me dicen, mirá que la dislexia es hereditaria. Digo, no, pero yo no soy la mamá biológica de Connie, con lo cual descartábamos que tuviera algo que ver. Pero nuestros patrones eran iguales, teníamos un montón de cosas en común. Entonces dije, ¿por qué no hacerme yo también un par de tests? Y salimos de la duda. Bueno, efectivamente fuimos elegidas una a la otra, porque tengo la misma dislexia que Connie. Ambas tenemos dislexia fonológica y también tenemos como comorbilidad discalculia, que afecta la parte numérica, todo lo que sea aritmética. Yo siempre tuve graves problemas con la derecha, la izquierda, la lateralidad y un montón de cosas que hasta ese diagnóstico no le ponía nombre y no sabía dónde encajaban todas esas cosas que tenía, después haciendo recuerdos con el tiempo, con mis años de escuela, en la secundaria, lo que tengo más, digamos, más fresco, ¿no? Más registro. Me costaba muchísimo, algunas materias como matemática, no así las materias de historia, quizás geografía, que yo las podía vivenciar desde el pensamiento más periférico, las podía ver a los profesores explicando, entonces me acercaba un poco más. Pero todo lo que tenía que ver con matemática, incluso lengua, ¿no? La parte escrita, me costaba muchísimo. Y lo atribuía siempre a que era despistada, que no me gustaba prestar atención, que me distraía fácilmente. Distraída. Todo lo que yo hoy trabajo con mis alumnos, hoy que sé de qué se trata y que, bueno, gracias a ese primer acercamiento que tuve por Connie al diagnóstico, me interesé muchísimo porque veía que mis alumnos, los que no aprendían en su momento, tenían algún problema y no sabíamos cómo identificarlo. Y también tenía otros alumnos que aprendían conmigo y yo no me daba cuenta por qué conmigo aprendían y quizás con otra colega esos mismos chicos no aprendían. Y era porque los dos teníamos el mismo problema. Entonces yo les podía enseñar a ellos inglés a través de mis ojos, como quien diría, no parece un slogan, sí, pero de otro modo. Yo les enseñaba del mismo modo que había tratado de aprender y de alguna manera librado un montón de batallas. Así que bueno, ahí me puse a estudiar un poquito más en detalle de qué se trataba la dislexia y cada vez me fui como enamorando con este tema que es apasionante y todos los días
se descubren cosas nuevas, y es como que no existe una definición exacta de qué es la dislexia. Vos al principio me decías, ¿cómo la definís? Si vamos a la definición académica, viene de dis, que es una imposibilidad o inhabilidad, y lexia, que tiene que ver con el lenguaje, o sea, de acceder al lenguaje escrito, o sea, la lectura a través del texto impreso. Si vamos a otras definiciones, por ejemplo, yo si la tuviera que definir con mis palabras, diría que es una manera diferente de acceder al texto por escrito. O sea, quizás yo pueda leer hoy una novela, pero porque aprendí a entender los códigos, a decodificar tanto en inglés como en castellano, y me puedo acercar a la literatura a través del papel. Pero si me das a elegir, la voy a elegir escuchar, que me pongan un audiolibro, y quizás seguir el texto, pero escuchándolo. Porque, digamos, mi característica es que tengo una dislexia, que mi ruta entra por lo fonológico. O sea, no me puedo sentar a leer, concentrarme en una lectura, porque voy a encontrar cualquier cosa más interesante que eso. Y es inconsciente, porque quizás estoy leyendo un tema fascinante que tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer, pero siempre va a haber algo que me pueda llegar a distraer. En mi caso yo no tengo una dislexia que se me mueven las letras o que confundo la P con la B, como otros tipos de dislexia visuales o la más conocida, la superficial. Pero no quiero entrar en temas muy específicos. Tengo la incapacidad de concentrarme en una lectura. Me fascina leer y estar tomando nota, usar post-it para resaltar la información que me interesa leer, y estar escuchando y estar atenta a otras cosas. Sí, me ibas a aprender algo. Más allá de tu caso personal, está bueno también dar la definición, porque así una mamá, me imagino yo, una mamá que está en su casa y se encuentra con un diagnóstico que dice, por ejemplo, lo leo, dislexia es el trastorno específico del aprendizaje, y da una serie de ítems. Exactamente. Sí, esa es la definición académica. La mamá cuando la escucha por primera vez, que no se asuste. No, o sea, más allá de tu caso, que no se asuste. En primer lugar, exacto. En primer lugar, no es una enfermedad, es una condición. Eso, o sea, nosotros insistimos muchísimo, como vos decís, que una mamá no se asuste. En primer lugar, la mamá tiene que acceder al diagnóstico. ¿Y cómo va a acceder al diagnóstico? Cuando vea que su chiquito de entre 5 y 8 años, no digo antes, si bien muchas veces antes uno lo puede ir ya detectando, lo mejor es esperar a un tiempo madurativo, como para que cuando se hace la evaluación, el diagnóstico, se tengan elementos de donde tomar, digamos, la data precisa. ¿Quién se da cuenta por primera vez? ¿Cómo? ¿Quién alerta a esa mamá? ¿La mamá se da cuenta sola? La mamá sola muchas veces se autoalerta cuando ve que le cuenta a su hijo un cuento cuando es chiquito y no le interesa, o cuando le pide el cuento pero no lo puede seguir, o cuando le dice, no sé, ¿qué le pasó a Menganito? Y nunca contó el cuento, mamá. Pasó el cuento por encima. O cuando esté en sala de 5 y empieza a tener inquietud por las letras, y vean que no puede agarrar el lápiz porque le cuesta, entonces ahí empezamos a pensar que también haya algún problema motriz, motor, porque la dislexia no es solo la incapacidad de leer. Hay un montón de comorbilidades, como yo venía diciendo, que tienen que ver con la disgrafía, con la dislalia, la manera de pronunciar. O sea, hay un montón de aspectos que se van a ir desplegando a través de esa dislexia. Que muchas el veces chiquito, perdóname, el chiquito que, por ejemplo, confunde el orden de los números. Puede tener una discalculia. O adulto también, que, por ejemplo, una cifra de 3 números invierte los números. ¿Puede entrar también? Puede ser, por supuesto, una discalculia. Pero lo que hay que tener cuidado, por así decirlo, porque es muy fácil diagnosticar, tiene dislexia, tiene discalculia o tiene cualquier otra comorbilidad, ponele.
es mejor hacer un diagnóstico con una profesional Claro. Preparada para hacerlo y no tirar por tirar que tiene una discalculia, porque a lo mejor no tiene nada de eso, es simplemente No, que a lo el mejor puede proceso tener evolutivo o tener falló en un algún problema de momento. visión. O sea, se descarta primero. La dislexia no tiene nada que ver ni con la adicción, ni con la visión, ni con la audición, no tiene que ver con la inteligencia, o sea, no afecta la inteligencia de ningún individuo. Es una manera diferente de pensar y ¿por qué? Ahí va tu respuesta, Karina. O sea, la mamá nota algo distinto. Por lo general puede ser que sea zurdo, pero que haga cosas con la derecha, o sea, que haya un problema de lateralidad, o que le digan anda para la derecha, pero va para el otro lado, o que recurra a, por ejemplo, yo, si me saco el reloj, voy a pensar un rato cuál es la derecha y la izquierda, si me preguntas rápido, y hoy tengo años de experiencia, pero en el momento lo puedo perder. Por lo general son chicos muy creativos, inquietos, les dicen soñadores a los disléxicos, y no es casual que la mayoría de los disléxicos que ustedes deben conocer famosos estaban dentro de ese, digamos, de esa definición. Exacto, soñadores, creativos. Nosotros tenemos desarrollado el hemisferio justamente el opuesto al racional, al lógico, al más intelectual, pero digamos de introvertido. Nosotros somos como con las manos todo el tiempo, porque necesitamos tocar, hacer para poder entender. En líneas generales, somos visibles. O sea, si tu chiquito es disléxico, algo vas a notar que te va a hacer sospechar y por ende la primera detectora va a ser la mamá, el papá o el entorno y después van a pasar a la psicopedagoga, que es la que va a hacer el informe. Una vez que tenga el diagnóstico primario, van a poder trabajar en base a eso y decidir si el chiquito va a necesitar trabajar con fonoaudióloga, con logopedagoga o simplemente con sus clases de acompañamiento psicopedagógico y el colegio a la par con los padres, tratando de adaptar y adecuar de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Con el tema de adecuaciones hay un mundo por hablar, porque no todos los disléxicos necesitamos las mismas adecuaciones de acceso. Claro, el año pasado, sí. Depende de la sintomatología de cada depende de la dislexia que tenga el chico, o sea, qué ruta tenga afectada en principio. Cada persona es única, manifiesta exactamente, cada disléxico es único. Cada disléxico es único porque tenemos que contar con qué ruta tiene afectada, si es la visual, la auditiva o periférica, ¿no? Porque puede tener las dos cosas, puede tener una dislexia mixta. Después, la comorbilidad que tenga, si la tiene o no, y cuál afectada está. Porque, por ejemplo, yo en matemáticas las tablas las recuerdo bárbaro. Me encanta hacer ecuaciones. Esta es la de buscar la X y demás, porque me parece un juego mental. Pero hay otros disléxicos que no pueden recordar las tablas. O no pueden sumar mentalmente. Pero yo no recuerdo el número de teléfono. Vos me pasás tu número de teléfono y yo tengo que copiar el celular y lo tengo que tener anotado porque no lo puedo registrar. O sea, te doy un ejemplo. Claro. Después, con el tiempo, uno va como encontrando las estrategias. O sea, Connie, mi hija, hoy trabaja perfectamente bien sola con su plataforma del colegio, está adaptada a lo que ella necesita. Ella sabe que tiene dislexia y qué dislexia, entonces sabe hasta dónde llega y qué exigir. Eso es lo fundamental como papás, tener en cuenta siempre. Si tu hijo tiene un diagnóstico de dislexia, saber, en primer lugar, el chico que tiene dislexia tiene que saber qué dislexia tiene y qué es lo que necesita para funcionar bien. No dentro del sistema, porque nosotros no nos tenemos que adecuar al sistema. Tampoco el sistema nosotros, somos todos el mismo sistema. La diferencia es que yo aprendo con mi lado del derecho que vos no. Es así. O sea, hay un 34%, es estadístico, de la población mundial que usa el hemisferio derecho.
el otro 66% usa el hemisferio izquierdo. Somos muchísimos menos, es real, pero bueno, la idea es que esto que usamos el derecho para la inversa de ustedes, no es que no sea, que seamos distintos, están los normolectores y los disléxicos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, zurdo, diestro, es lo mismo. Te iba a preguntar, qué importante el rol de la maestra también. Quizás la mamá ve un nene muy activo, que no se concentra tan fácilmente como el hijito anterior, quizás, o como el hijo del vecino, pero todavía no sabe que algo pasa, pero no sabe exactamente qué, o no, quizás cree que es un nene muy activo y nada más. Exacto. Pero qué importante el rol de la maestra. Vos pasaste casi toda tu vida sin diagnóstico. Sin diagnóstico y luchando hasta con la familia, porque mi familia misma me decía, ¿qué te pasa? A eso iba justamente, que quizás mi papá me decía, aprender a manejar, no podía aprender no a manejar. saben que tienen dislexia y han tenido una niñez frustrada en lo escolar. No quiero decir que sean chicos frustrados, no me Sí, pero el fracaso escolar de los disléxicos, o sea, muchas veces se habla de fracaso escolar, son muchos los temas y tienen millones de aristas, pero muchas veces se habla del fracaso escolar y se le atribuye el fracaso al sistema educativo o al docente o al niño, que dicen, bueno, es un fracaso porque no presta atención, porque no completa los cuadernos, un vago. Es un vagoneta, se sienta en la última fila. Sí, o los papás no le dan la atención que deberían darle, o tiene que ir a particular y los papás no lo mandan. Todo es un combo que si lo ponemos adentro de, no sé, de la botella y lo tapamos, después destapamos, explota. Sí. La realidad es, los docentes hoy por hoy no están capacitados, lamentablemente, para manejar ningún tipo de idea, ninguno. Porque o sea, yo tengo hoy, doy capacitaciones y tengo docentes trabajando conmigo que me dicen, a mí no me enseñaron en el profesorado. Y no hablo de profesoras de hace 40 años. Chicas que se recibieron hace 4 o 5 años atrás, no lo tienen como una materia específica. Ven dificultades de aprendizaje, pero no entienden exactamente qué es. Y si lo ven por arriba es como que, bueno, cuando me toca un chico vemos qué pasa. Tampoco es el rol del docente tener que estar detectándolo, pero pueden informar a los padres que algo está pasando. El problema es que lo detecten y que no lo etiqueten al chico en el aula y se acabó, no trabajamos más con él. O que lo dejen de lado, o que lo manden a trabajar con la maestra particular o la auxiliar y que esté, digamos, de alguna manera extirpado del grupo por ser disléxico. Sí. Ese no es el objetivo es tratar de formar un aula que tenga igualdad y equidad igualdad de oportunidades para que todos puedan trabajar y beneficiarse mutuamente. El disléxico del que piensa lógico, analítico, metodológico, y el no disléxico, el normolector que se beneficia del creativo, del que va a poder siempre hacer un PowerPoint, del que no va a tener problema de actuar porque es extrovertido. O sea, la idea es esa, que como papás detectemos y como docentes actuemos. Irene, vos... Tenemos mensajes, Cari. María Pía nos dice que es disléxica y que en el colegio, como era zurda, la obligaban a escribir con la derecha. Una barbaridad. A mí de también, la época de la quema de brujas, más o menos. A mí mi mamá me ataba la mano atrás del brazo, de la espalda. Ah, mira. Porque me decía, tenés que escribir con la derecha, porque si comés con la derecha no puedes escribir con la izquierda. Pobre María Pía, ¿no? Sí, María Pía, te entiendo perfectamente porque yo lo he vivido, pero lamentablemente esos pequeños errores que se cometían en el pasado son horrores, porque más todavía acentuaban nuestra lateralidad. O sea, si nosotros tenemos es una bendición en realidad poder ser zurdo, en realidad ambidiestros, porque hacemos las cosas con las dos manos. Claro. Sí, era falta de conocimiento. Era falta de conocimiento, ¿no? Estábamos desarrollando una parte de nuestro cerebro que a lo mejor otra persona solo desarrolla un hemisferio. Nosotros podemos jugar con los dos. El tema es
descubrir qué está pasando y empezar a encontrar las técnicas y las herramientas necesarias para ir supliendo algunas necesidades y compensando otras. Y ahí está, no es tan difícil. No. Irene, Dime. ¿Cómo? qué importante fortalecer a ese niño, ¿no? Desde lo emocional. Desde lo profesional y desde lo social, incluirlo, como vos decías recién. Empoderarlo también, ¿no? Empoderarlo Darle e herramientas. incluirlo. Exactamente. Porque como vos decías recién, los docentes que no tienen la suficiente capacitación como para poder trabajar, claro, es más fácil ante esta situación, no digo que todos, pero es mucho más fácil decir, bueno, llamamos a la mamá, al papá, mire, este nene tiene que ir a una maestra particular porque evidentemente en el aula, y lo empiezan a arrastrar, a ponerlo de lado. Cuando hay que hacer un equipo, la maestra empieza a lo mejor, y el chico queda aislado porque no hay nadie que quiera trabajar con él porque no llega al ritmo del resto. Entonces, desde lo social y desde lo pedagógico, tratar primero que nada de que los docentes, que nosotros los adultos, los que enseñamos, lo que transmitimos, lo que llevamos la palabra, de que sepan que lo que hay que hacer es incluir y no excluir. Exactamente. ¿No es cierto? Nunca mejor explicado, tal cual. Pensaba en estos niños también, estábamos hablando que la mamá lo ve diferente, la mamá sabe, hay algo que comparado con los otros hijitos que tuvo, está mal la palabra comparación, pero la mamá entiende que algo pasa, observa. ¿Sí? La docente también entiende que algo pasa, ahora el niño también se da cuenta. Pero por supuesto, el chico es el primero que se da cuenta, el niño o el adulto, porque volvamos, o sea, nosotros como, digamos, trabajadores de esto, ¿no? Siempre decimos, siempre está puesta la mirada en el niño en edad escolar. Y no nos tenemos que olvidar de que hay muchísimos adultos en edad laboral que son separados de sus puestos o son excluidos socialmente porque a lo mejor le cuentan un chiste y nunca lo entiende y se ríe por reír. O es el pesado, mi amigo el pesado que se hace el gracioso y no sabemos de qué se ríe. Y muchas veces fue porque esa persona fue un niño en su momento que sobrevivió a este fracaso escolar, a ese pseudo bullying que le hacían sus amigos, porque nadie quería jugar con él porque a lo mejor no era bueno en los deportes, pero no era bueno en los deportes porque a lo mejor tenía una comorbilidad que le afectaba la parte motriz y motora. Entonces, no sé, no podía picar la pelota, se tenía que jugar al básquet. Sí. No sé si me entiende. Entonces, va sufriendo, pero fue de alguna manera fortaleciéndose, y esto que nosotros lo usamos muchísimo como, digamos, caballito de batalla, la palabra resiliencia. Se fue formando de resiliencia y fue superando esas barreras, y hoy es un adulto, como lo fui yo hace 10 años, sobreviví, me fortalecí en un montón de cosas y aprendí a descartar lo que no me servía, pero no sabía qué pasaba. A ese adulto también hay que volverlo a tratar como un niño y volverlo a reeducar en que aprenda un montón de cosas y estrategias para el resto de su vida poder no sobrevivir, sino llevarla mejor. Claro. Susana, para terminar, y muy cortito, porque estamos en tiempo, igual le invito a los que nos están mirando, a los seguidores de la Propuesta Radio, que Susana va a seguir, es una serie de charlas, así que este tema no es que se termine acá, sino que va a continuar una vez por semana tocando estos temas. Así que no se asusten, por eso te pido cortito. La pregunta va en dos partes. Una, si se corrige la dislexia, y que nos hables muy poquito de decoding dislexia. No sé, no creo que haya pronunciado bien, y pido disculpas. Bueno, sí, te entendí igual. Y después seguimos, continuamos. La dislexia no se cura. La dislexia no se cura, es una condición de por vida. Se supera, que es diferente. O sea, se van encontrando, como dije hace un ratito, estrategias para ir de alguna manera conllevándola lo mejor posible. Pero siempre va a estar porque es una condición.
Y con respecto a Decoding Dislexia, es el método con el que nosotros trabajamos, que les enseñamos a nuestros alumnos a aprender el código. El código es cualquier cosa. Puede ser matemática, puede ser, en mi caso, inglés. Yo les enseño a decodificar el idioma, entendiendo los sonidos, no el nombre de las letras, sino los sonidos de las letras, y una vez que aprenden a decodificar y a leer cualquier pseudopalabra, les empezamos a poner la semántica, el significado de esas palabras para después movernos adentro de la sintaxis, que sería la organización de la oración y demás. Ajá. Creo que te resolviste la respuesta. Sí, y el martes que viene lo vas a seguir, vas a arrancar de ahí seguramente. Bueno, sí, con gusto. Bueno, te despedimos es más, si alguien quiere dejarte alguna pregunta para después poder retomar, genial, sí, me con olvidaba de gusto. ese detalle. El mail, por favor. Sí, mi email es sue, _ma y latina o, como suena, maio, @yahoo.com. Bueno, y si no, después lo tengo vamos a dejar la cuenta de escrito Instagram, que es Susana Borrelli. Perfecto, lo vamos a dejar escrito acá en los comentarios, así la gente Fantástico. cuando ve el mismo video abajo, ya lo pusieron, genial. Bueno, qué rápido. Y latina, Adri, mayo, no mayo, mayo. Claro, y latina. Con gusto les... Te despedimos y nosotras seguimos unos minutitos más con Irene para despedir el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un cariño grande, muchas gracias. Estamos hablando. Gracias, chao, chao. Muy bien, Irene, qué interesante, ¿no? La verdad que sí, porque muchas veces uno confunde, y muy bien explicado por Susana, uno confunde esto de la distracción, ¿no? Porque es despistada, porque no sabe. Yo he conocido en estos últimos años de mi vida gente que es verdad, como dice ella, si se sacan, si me saco el reloj, no es que tengo que pensar, pero giro para el otro lado, o sea, todos lo saben. No digo que sea un problema pero siempre la mamá, cuando se trata de un chiquito, tiende a pensar que el chico es distraído, o si no, también en la escuela muchas veces lo encasillan en el trastorno, ese trastorno de ansiedad. Claro, ese trastorno, todo determina y todo termina encasillado en el trastorno de ansiedad. Y a veces no es así. Me acordaba cuando dio el ejemplo de que le ataban la mano. Yo tenía una compañerita, en realidad era mi vecina, que la ataban en el colegio, la ataban a la silla. Fíjate vos. Estamos hablando, yo casi 50, y ella era un poquito mayor que yo. Fíjate vos, bueno, sí. pero todas estas cosas, como yo siempre Entiendo digo, que evolucionó, ¿no? Que ya no eran por falta de conocimiento de uno, de los papás, de los abuelos, de los docentes, y ahora anda, dale la mano a un chico, o decirle algo. Yo recuerdo que tenía una vicedirectora cuando era chiquita que tenía las uñas así, pero mucho más largas que las mías, de este color, y teníamos el comedor, almorzábamos en la escuela, y cuando no comíamos, la señora se paraba atrás tuyo y te agarraba con la uña y te hacía así en el medio de la calle y te decía, señorita, ¿por qué no come? Y a mí me quedaba un agujero, yo con tal de que no me tocara, comía lo que tenía en el plato. Anda a hacerle eso a una que ahora hasta los chicos saben cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar un docente. Totalmente. Entonces, todas estas, pero por supuesto, todas estas anécdotas son por falta de conocimiento en su momento de quien ha debido de acompañar el aprendizaje, esto de transitar, como dice Susana, tantos años y con una carrera sin saber qué era lo que tenía, porque ella misma buscó su propia manera de entender y poder focalizar y poder emprender y aprender lo que ella estaba haciendo, pero ella buscó porque no sabía, porque nadie en su momento dijo, podés tener esto, por falta de conocimiento precisamente. Irene, vamos terminando el programa. Bien, espérate pero primero, yo quiero saludar a mis amigos, que ayer fue el día
De la amistad se dice ahora. De la No se amistad. dice- Antes de irnos tenemos un mensaje. Roxana Silvina Ferreira dice, muy buena la entrevista, muy interesante. Gracias, Roxana, por estar del otro lado y por estar acompañándonos. Y hoy es sí, el día del perro, Mundial del Perro. Día Mundial del Perro. El martes que Pegadito viene, al Día del Amigo. qué Genial. mejor amigo Qué que el mejor. perro, obvio, viste que Tal ellos cual. son Más fiel. incondicionales a nosotros y siempre tienen esa alegría, te reciben con esa alegría, no importa si vos tuviste un mal día, un buen día, si entras enojado, chiviando, tirando, ellos vienen y te mueven ese Con la movimiento. cola de helicóptero. Sí, son lo más lindo que hay. Así Yo ahora que tengo sí. gatas, pero igual. Igual. No hay como En la los vida perros. hay que tener un perro y un gato. Tal cual. Uno y uno. Irene, ¿nos despedimos? Nos despedimos, cómo no, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los esperamos el martes próximo a partir de las 19 con toda esta gama de programas de la producción de la propuesta por Facebook Live, por YouTube, por Instagram, por LinkedIn, por Twitter. Señoras, señores, que tengan una muy buena semana. Sigan con la programación todos estos días que restan, que van a tener unos programas interesantísimos. Los esperamos el martes que viene. Karina, buena semana. Nos vemos prontito. Gracias por estar del otro lado. Hasta la semana próxima. La propuesta cultural. Un magazine de actualidad. Una poción mágica con información de primera mano. Curiosidades, música, entrevistas, concursos, mesas redondas. La propuesta cultural. Somos vos y yo, que mientras nos tomamos un café, charlamos sobre los temas que hoy nos interesan. La propuesta cultural, con Karina Alonso. Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 11 61 46 88 72. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de la propuesta radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 15 41 50 187. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico.
Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio. Entrevistas, música, La Propuesta Radio. Sorteos, regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estamos con vos. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Producción y realización de La Propuesta Radio.